De nuevo, López Obrador exige que el rey de España pida perdón por los abusos que se cometieron durante la conquista y la dominación colonial, porque de su insistencia, tiene que ver con algo que se llama indefensión aprendida y que sirve para mantenernos dominados. La indefensión aprendida se entiende mejor si piensa usted en el elefante que, en los circos, encadenaban con un grillete. El grillete no es especialmente fuerte, pero es el mismo con el que lo encadenaban de pequeño. Cuando el elefantito no tenía mucha fuerza, el elefantito intentaría durante muchos días zafarse del grillete utilizando todas sus fuerzas. Cada día, al atardecer, agotado por el esfuerzo, se quedaría dormido para, al día siguiente, volver a intentarlo. Con el tiempo aprendería que era imposible escapar y se resignaría a su suerte. Por ello es que el elefante adulto, dotado de una fuerza colosal que podría liberarlo fácilmente, ya no intenta escapar. Indefensión aprendida. ¿Y cómo se aplica esto a todo un pueblo? A los mexicanos desde pequeños nos enseñaron que somos descendientes de los mexicas, un pueblo noble, bueno, pacífico y sabio, con un imperio que tenía más de 200,000 habitantes, al que los españoles ambiciosos y malos, liderados por Cortés, conquistaron con solo 400 hombres. Nos enseñaron también que Malitzin era una mexica que traicionó a su pueblo y se unió a Cortés para contribuir a su victoria. Le llamamos Malinche y decimos que alguien es malinchista cuando prefiere lo extranjero a lo mexicano. Nos enseñaron que Cortés la forzó y por eso, según Octavio Paz, somos hijos de la violada y esto se usa como insulto en México. Nos enseñaron que los españoles cometieron un genocidio y destruyeron a casi la totalidad de los pueblos indígenas y al resto lo convirtieron en esclavo, para saquear nuestras riquezas. En fin, nos enseñaron que somos, desde hace más de 500 años, descendientes de un pueblo conquistado, torturado, violado y saqueado, y que no podemos hacer nada al respecto. Y esto nos lo inculcaron desde pequeños para que se nos quedara grabado en el corazón. El grillete del elefante. Indefensión aprendida. Y si le dijera que la historia que le contaron no es cierta, que lo hicieron para crearnos una mentalidad victimista y derrotista, cuidado si continúa, porque esto puede cambiarle la visión que le han inculcado desde la primaria. Todo parte de falsear la historia. No es cierto que México ya existía. Pareciera que había un letrero que decía bienvenido a México, paisano. Lo que había era un territorio sin país, sin nación y con muchos pueblos dispersos por el mismo. Nadie podía haber conquistado México porque México no existía. No es cierto que los mexicas eran el único pueblo o el más importante o el más representativo o el original. Había otros pueblos de igual o mayor importancia dentro del territorio. Los olmecas ya existían 1500 años antes de Cristo. Teotihuacán ya existía en la época de Cristo. Tenochtitlan fue fundada hasta 1325. No es cierto que los mexicas eran buenos, no más que otros pueblos que realizaban guerras y sacrificios humanos. De hecho, había acuerdo entre varios pueblos para hacer guerras, las guerras floridas, y capturar enemigos para sacrificarlos ritualmente. No es cierto que eran sabios, no más que otros pueblos. A nivel mundial, la primera universidad se fundó en Túnez en el año 737, la de Bolonia en 1088 cuando los mexicas eran aún un pueblo nómada. Teotihuacán es una maravilla arquitectónica y contaba con más de 100,000 habitantes en el siglo VII después de Cristo, 600 años antes que los mexicas. Los tlaxcaltecas ya existían y en el siglo XIV contaban con un señorío de 21 ciudades, cuando los mexicas apenas se asentaban. No es cierto que eran pacíficos. De hecho, pugnaban por dominar todo el territorio. Los mexicas declararon la guerra a varios pueblos, incluyendo los tlaxcaltecas. Antes de la llegada de Cortés, los tlaxcaltecas ya habían vencido en batalla a los mexicas en Atlisco, junto con sus aliados los otomíes. Cuando llega Cortés, muchos pueblos vieron la oportunidad de liberarse del yugo mexica, para siempre. No es cierto que Malitzin era una traidora. No solo es falso sino vil decirlo. ¿Ha oído usted hablar de Espartaco? Fue un esclavo de los romanos, de origen tracio,
que dirigió una rebelión contra Roma que duró 3 años. ¿Ha escuchado usted decir que Espartaco fue un traidor a los romanos? Sería una barbaridad decirlo, porque Espartaco era un esclavo que se rebeló contra Roma. Para los esclavos, Espartaco fue un héroe. Pues bien, aquí nos han hecho creer que Malitzin traicionó a los mexicas siendo que ella era una esclava. Hay que precisar que dentro de las clases sociales mexicas, los tlatlacotino esclavos se usaban como ganado de carga o para trabajar la tierra y tenían que pagar además tributos. Malitzin fue entregada en calidad de esclava a Cortés, quien, por cierto, la liberaría y haría su compañera más adelante, teniendo un hijo con él llamado Martín Cortés. Por esta misma razón, los tlaxcaltecas y otros pueblos que se unieron para derrotar a los mexicas, no pueden ser considerados traidores si se tiene una mínima inteligencia. No es cierto que Cortés con 400 hombres haya vencido a 200.000 guerreros aztecas. Eso ocurrió en Grecia 500 años antes de Cristo en la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos derrotaron a más de 150.000 persas. Aquí, los pueblos sometidos durante tanto tiempo vieron la oportunidad y se aliaron con Cortés, aportando por lo menos 50.000 guerreros. Fue una victoria conjunta. Esto ha sido enfatizado recientemente por el historiador mexicano Federico Navarrete. No es cierto que los españoles cometieron posteriormente un genocidio. Sí fue lamentablemente una plaga de viruela para la cual los pobladores del territorio no tenían defensas, la que causó una gran mortalidad. La vacuna contra la viruela no se desarrollaría sino hasta 1796. Ya no hay historiador serio que mantenga la tesis del genocidio. No es cierto que los españoles vinieron a esclavizar a los indígenas. La reina Isabel la Católica fue la primera que se preocupó por los derechos de los indígenas. Determinó que seguirían siendo los propietarios de las tierras que les pertenecían con anterioridad a la llegada de los españoles y, en el año 1500, dictó un decreto que prohibió la esclavitud. Las leyes de Indias también prohibieron injuriar o maltratar a los indígenas y obligaban a pagarles un salario justo. No es cierto que se llevaron todo el oro y por eso somos pobres. Una sola empresa canadiense, Goldcorp, extrae del territorio mexicano en 6 años el equivalente a lo que España extrajo durante 300 años. No es cierto que solo descendemos de los mexicas. En 2009, un grupo de investigadores encabezados por el Dr. Gerardo Jiménez Sánchez, realizó un estudio que mostró la gran diversidad genética que existe entre los mexicanos. Dentro de nuestro genoma hay ADN europeo, asiático, africano e indígena. Hay un gran esfuerzo por hacer invisibles a otros pueblos indígenas para que parezca que los únicos habitantes eran los mexicas. Podríamos seguir desmontando falsedades. Ojo, que esto no va de tratar de hacer ver a Cortés y sus soldados como buenos y libres de abusos y actos cruentos contra los mexicas. Por supuesto que hubo abusos y actos cruentos por ambos bandos, como en toda guerra. Esto tiene más que ver con el futuro de los mexicanos. Rodrigo Martínez Barax, escritor e historiador y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ha confirmado recientemente que hay un esfuerzo por mantener la narrativa de que los mexicanos somos los eternos vencidos y que esto nos sigue haciendo daño, junto con el tratar de imbuirnos el mensaje de que los mexicanos son únicamente los mexicas y de que Malitzin fue una traidora, lo cual, afirma, es falso. Pero ¿por qué de la insistencia de López Obrador en hacernos creer una historia que no existió? La respuesta es muy fácil, porque así nos mantiene la indefensión aprendida a partir de sentirnos un pueblo derrotado. Si, por el contrario, nos dijeran la verdad, que somos descendientes de los pueblos que vencieron a los abusivos mexicas, tendríamos una mentalidad de ganadores, de vencedores. Y al vernos, no como un pueblo violentado, sino como un pueblo que rompió las cadenas desde hace más de 500 años, nos sentiríamos libres, no esclavos ni perdedores. Nos libraríamos de la mentira y aceptaríamos la riqueza del mestizaje, que surge de la unión de pueblos vencedores, muchos que ya estaban aquí y otro que vino del otro lado del Atlántico. Dejaríamos atrás la esquizofrenia y nos aceptaríamos como somos.
Tendríamos una identidad real, no una ficticia, y dejaríamos de mirar con sumisión al norte que nos ve como su backyard, y dejaríamos de ver a los caucásicos anhelando ser como ellos e idealizándolos. Entonces, nada nos detendría como pueblo. Pero un pueblo así sería muy peligroso porque podría rebelarse contra la opresión, de nuevo, como hace 500 años. Por eso López Obrador insiste en el discurso de los derrotados. En sus manos, estimado oyente, está quedarse con el discurso de los que nos quieren sumisos, basado en falsedades, o aceptar la verdad, porque es la verdad la que nos puede hacer libres. Y, si decide aceptar la verdad, le pido que difunda este mensaje. Tal vez podamos romper el grillete de nuevo. Muchas gracias por escuchar.